a todos. Estamos una vez más compartiendo un ratito para hablar de algo que nos encanta a todos, que son los recursos humanos. Y para esta ocasión, en el que vamos a tratar un tema vinculado a aterrizar un poco el tema de los objetivos, que ya estuvimos charlando sobre él hace un mes, para eso tenemos hoy con nosotros a Cristina Molleta. Para los que todavía no la conozcáis, ella es directora de Recursos Humanos en Montepino y, bueno, tiene más de 15 años de experiencia vinculada a comités de dirección. Ella inició un poco su carrera profesional vinculada a su formación en el ámbito de la economía y después, bueno, fue descubriendo su pasión por los recursos humanos y eso fue lo que le hizo profundizar con másters en ESADE y desarrollando un poco su ámbito dentro de todo lo relacionado al capital humano. Ella tiene un amplio recorrido dentro de la gestión de recursos humanos y la hemos invitado para participar con nosotros porque creemos que tiene un enfoque muy interesante, ¿no? Ella se centra mucho en personas, pero con ese bagaje que tiene de formación, tiene un enfoque súper analítico. Así que, por nuestra parte, Cristina, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y esperamos que pases un ratito agradable con nosotros. Muy bien, muchísimas gracias, Esmeralda. La verdad es que es un placer compartir este rato con vosotros y sobre todo pues un poco lo más importante de esto, ¿no? Que es aterrizar a la práctica la teoría y todas las herramientas que nos dan, pues bueno, luego cuáles son los resultados, ¿no? De ponerlas en marcha. Eso es, fenomenal. Y bueno, para que conozcáis un poco más la vida de Cristina y dónde ella se desarrolla y dónde se mueve, os vamos a poner un vídeo para que podamos conocerla un poquito más. Vamos a contarte una historia, nuestra historia. 20 años marcan la andadura de Montepino. Desde 2002 desarrollamos la promoción y construcción de activos inmobiliarios. En estos años nuestro modelo de negocio ha evolucionado sabiendo adaptarnos a todos los cambios. Hoy somos un referente en el sector logístico. Hemos convertido un negocio tradicional de promoción inmobiliaria en un potente e innovador operador de activos logísticos en toda España. Facilitamos un servicio integral en diseño y construcción que proporciona la máxima rentabilidad a nuestros inversores. Queremos convertirnos en el principal operador europeo, cuidando cada detalle en la gestión, poniendo el foco en el mejor servicio al cliente, siempre actuando bajo los criterios ESG, conscientes del impacto que generan nuestros pasos. Cuando la gente nos pregunta cómo es trabajar en Montepino, nosotros les hablamos de los valores que están presentes en todas las actividades de la compañía. Flexibilidad, compromiso, innovación, sostenibilidad y excelencia. Flexibles para influir en un entorno de constante cambio. Compromiso, respeto y apoyo para realizar el mejor trabajo. Equipos únicos, creando soluciones innovadoras. Sostenibles con nuestro entorno y conscientes de garantizar el mejor futuro con nuestros actos. Buscando la excelencia para aportar valor. Bueno, y ahora recordaros un poco cómo participaremos en el webinar. Como recordáis, lo que vamos a hacer es, vamos a centrar la parte inicial en conocer un poco esa experiencia de Cristina en el ámbito de la dirección por objetivos y posteriormente al final dejaremos un ratito para que podáis compartir con nosotras pues, cualquier reflexión que os haya ido surgiendo, cualquier pregunta que queráis hacerle o cualquier duda que os haya podido quedar en relación al tema que estamos tratando u otros temas que consideréis interesantes. Y que podamos aportaros algo diferente. Así que si os parece, empezamos. En este caso vamos a ir pasando por diferentes cuestiones que nos van a ir permitiendo aterrizar ese enfoque de objetivos. Y vamos a partir un poco con ese de dónde venimos, ¿no? Al final es posible que a día de hoy nos encontremos en una nueva etapa fruto de todos los cambios que han sufrido las organizaciones y la sociedad en general en los últimos tiempos, ¿no? A esto se une todo el aspecto vinculado a la digitalización que a veces parece que nos arrasa, que nos obliga a digitalizarnos, que tenemos que tener sistemas mucho más eficientes, que tenemos que tener procesos mucho más vivos y que las organizaciones tienen que ser pioneras en implementar este tipo de cuestiones y además las organizaciones que son innovadoras en sus ámbitos de alguna manera tienen como la necesidad de trasladar esa y de transpirar toda esa innovación en todos los aspectos.
Entonces, Cristina, nos gustaría un poco conocer desde tu perspectiva si efectivamente crees que estamos en una nueva etapa, cómo lo estáis viendo desde vuestra posición, que nos cuentes un poco. Sí, o sea, aquí en este sentido, desde luego, tengo muy claro que la pandemia ha acelerado un cambio que ya había comenzado, que había comenzado de manera muy prudente y que iba liderado totalmente por las nuevas generaciones que empujaban a ese cambio. Y que ahora al final lo que ha pasado es que con la era post-COVID que tenemos ya en marcha, esto se ha transmitido a todas las generaciones y ahora todas quieren ese impulso, ¿no? Entonces nos encontramos con varios factores. Tenemos por un lado un entorno VUCA, donde tenemos que ser capaces de ajustar los procesos organizativos y sobre todo aportar el máximo componente digital en ellos. Y de esta manera, solamente de esta manera conseguiremos que la constante evolución sea una manera muy natural de organización que no impacte en el rendimiento diario, sino que estemos muy acostumbrados a un cambio constante y a una evolución constante en la metodología de trabajo. Considero que además tenemos que integrar de una manera muy orgánica los conceptos de reskilling y upskilling, que no es otra cosa más que ser conscientes de las habilidades y las competencias que tiene nuestro equipo, ver los gaps que necesitamos cubrir y trabajarlo a partir de o procesos de reciclaje profesional o capacitación adicional. Y solamente de esta manera conseguiremos tener una plantilla perfectamente cualificada, eficiente y preparada para los nuevos retos de esta era, ¿no? Luego es verdad que tenemos el factor agilidad, que es un factor que ahora todas las organizaciones piden y de hecho pues toda la metodología Agile ya sabemos que ha cobrado muchísima importancia, ¿no? Yo creo que es una pieza clave el tener estructuras horizontales y sobre todo evolucionar hacia un tipo de trabajo colaborativo donde se trabaje más por proyectos que por áreas. Y por último punto, me gustaría resaltar el papel de los líderes, que yo creo que hasta el día de hoy, en esa propia horizontalidad que le pedimos a las nuevas estructuras, tenemos que ser capaces de darle el protagonismo que requieren a nuestros managers, ¿no? A los líderes, a aquellas personas que gestionan equipos y que, por tanto, son las más importantes a nivel de influencia dentro de la organización. Entonces, yo creo que esos líderes, uno, tienen que tener una forma de trabajar igual, equitativa y que tiene que ser dictada por el CEO de la compañía, donde se aplique un liderazgo igual a todas las áreas para que no haya luego un trato discriminatorio entre ellas y que no noten diferencias de formas de trabajar. Y luego sí que creo que tienen que ser ellos los que tienen que ser capaces de potenciar a los equipos con objetivos cuantificables, por supuesto, que es uno de los temas que vamos a tratar, pero sobre todo también impulsando toda la parte de paquetes formativos. Tienen que estar muy cerca a sus equipos para poder analizar las necesidades que tienen y ver un poco de qué manera les podemos empujar, ¿no? Y ayudar para sacar todo su máximo potencial. O sea que todo este cuadro creo que enmarca muy bien una nueva estructura y una nueva situación en la que nos encontramos y en las que tenemos que ser capaces de sumarnos porque al final esto lo veo como un más. O sea, o te unes o vas a ser una organización en la que el nuevo talento, desde luego, no va a querer incorporarse contigo. Claro, además qué importante eso de los líderes, ¿no? Que al final son los que van a arrastrar que ese nuevo talento esté súper motivado, vea que encaja en un entorno donde tiene un líder al que de alguna manera puede tener algún aspecto de aspiración, ¿no? Un aspecto aspiracional donde vea valores que a él le representen y que de alguna manera eso es lo que hace que tire, ¿no? Efectivamente, sí. Dentro de todo este cambio que comentábamos hay un aspecto clave que es la digitalización, ¿no? O sea, desde un ámbito más global donde a todos hoy en día estamos absolutamente inmersos, o sea, ¿quién es capaz de estar fuera de su móvil o de su PC durante mucho tiempo? Parece que pierdes el teléfono, te lo dejas en casa un momento y de repente hay algo que te falta y ya no solamente en el ámbito profesional, incluso en la vida personal ha llegado para quedarse, es decir, el acceso a redes sociales, el poder hacer una gestión o pedir un transporte o hacer una petición de comida, es que es todo digital, ¿no? La digitalización es brutal. Incluso en el cole de los niños ya las plataformas todas son digitales, es decir, mantienen alguna agenda, pero ya cada vez son menos. Entonces, dentro de este ámbito, las organizaciones al final son referentes en el movimiento y muchas veces son pioneras en la aceptación de este tipo de procesos y de cambios, ¿no? El que también un poco el proceso que hemos sufrido de crisis sanitaria a nivel global ha fomentado el que, bueno, nosotros, por ejemplo, antes un montón de reuniones las hacíamos presenciales y ahora la intensidad de las reuniones a distancia es brutal. Ha cambiado un montón la manera de trabajar. Incluso nosotros pensábamos al principio que era muy difícil cerrar un proyecto con un cliente al que nunca habías visto físicamente.
y en cambio hoy en día es algo que lo tenemos absolutamente interiorizado, ¿no? Entonces, Totalmente. este proceso de digitalización y vinculado un poco a la parte de recursos humanos dentro de Montepino, ¿cómo lo estáis viviendo? Porque al final es un proceso que habéis ido digitalizando en el último tiempo. Sí, justo. Sí. Yo una cosa muy bonita que veo de lo que acabas de comentar es que efectivamente con esto, sin querer, hemos roto totalmente las fronteras y nos hemos dado cuenta de que podemos tener clientes o proveedores que no tenemos por qué conocer en persona, pero nos sentimos muy cercanos a ellos, pues porque trabajamos de manera muy cómoda, aunque sea en remoto, ¿no? Que yo creo que esto al final también ha sido otra de las cosas buenas que ha traído todo esto, pues que dices, bueno, hemos sabido ya construir relaciones que no tienen por qué estar basadas en el presencialismo o en el conocernos personalmente. Bueno, al final, en búsqueda de la eficiencia, ahora abrimos nuestros canales en búsqueda de nuevos proveedores o nuevos clientes y no tienen por qué estar cerca de nosotros, que es algo también muy, muy interesante. Total. Y nosotros justo en Montepino nos ha pasado esto, ¿no? O sea, nosotros al final veníamos de ser una promotora de naves logísticas que se convirtió en una gestora de fondos que con la gestión de fondos de inversores externos hacían esas inversiones en naves logísticas y al final nuestra propia transformación nos ha llevado a tener una evolución continua en la que consideramos que la digitalización tiene que ser transversal en toda la compañía y como parte de la propia evolución en los procesos y en las formas de hacer las cosas, ¿no? Entonces, es verdad que nosotros a nivel de recursos humanos es una de las cosas que más hemos potenciado. Hemos integrado, por supuesto, todo el portal de Endalia, de la parte de personas, y hemos conseguido una experiencia de empleado, que era mi mayor preocupación, muy, muy buena. Porque al final yo también decía, sí que es interesante el tener una buena marca empleadora, el saber captar talento, pero sobre todo es muy, muy bueno el talento deseado y la gente que de verdad nos importa, el saberla mantener en los equipos, ¿no? No dejarla escapar. Entonces, yo creo que una vez que digitalizas toda la parte de recursos humanos, te queda el tiempo disponible para hacer cosas de valor añadido. Pues nosotros, por ejemplo, a nivel de la parte de las vacaciones y las ausencias, pues ahora todo el mundo tiene una conciencia de la disponibilidad del resto del equipo a toque de clic, que igual antes no tenía, ¿no? Pues sabes si está de vacaciones, o es que está reunido, o está teletrabajando, o dónde está, que puede ser como muy sencillo verlo. La parte de compensación, pues puedes ver de una manera muy intuitiva todo el paquete retributivo que tienes. Y en el paquete retributivo, una vez más, no entra solo la parte fija, ¿no? Sino que te puedes encontrar la parte variable que tengas en función de los objetivos, puedes tener también la aportación que hacemos al plan de empleo para toda la plantilla, la parte del seguro de salud, e incluso desde ahí eres capaz de monitorizar, pues si quieres meter a tus familiares dentro del seguro de salud, puedes modularizar tu parte de retribución flexible. Bueno, pues puedes llegar a un montón de cosas que igual incluso si las tuvieras que haber escalado antes a recursos humanos, te lo pensabas 2 veces, te daba más pereza, te daba más cosa hacerlo. Y de esta manera haces que el colaborador, la persona de tu equipo, lo tenga a toque de clic y que sea muy, muy fácil y muy intuitivo y potencias muchísimo esa colaboración, ¿no? Nosotros una de las cosas que más he notado es la parte de desempeño. En la parte de desempeño hemos desplegado las competencias con los valores que queremos fomentar a nivel de cultura y es verdad que también es algo muy, muy bonito para que tenga todo el mundo en la cabeza como una parte más importante de su perfil profesional dentro de la compañía, ¿no? Y luego hay cosas que te llevaban un montón de trabajo a los departamentos de personas y que de esta manera pues se automatizan totalmente, como puede ser la formación, que cada día es más común el tener que poner a disposición de todo el equipo el amplio abanico formativo en todas las verticales. Pues tenemos siempre la parte de los idiomas, nosotros somos muy, muy intensos en inglés, y luego tenemos la parte de soft skills, de competencias, como pueden ser, pues nosotros metemos mucho en la parte de eficiencia de la comunicación, pues estamos haciendo ahora una de reuniones eficaces o presentaciones con impacto. Bueno, pues pones a disposición una gran parrilla formativa para tu equipo y luego independientemente la formación técnica propia de ese puesto de trabajo que va siempre más liderada por su manager, ¿no? Como hemos comentado antes. Y otro de los módulos que veo también muy, muy sencillo de automatizar es la parte de gestión de viajes. O sea, a nosotros nos consumía muchísimo tiempo y bueno, con esto pues automatizas toda la parte de autorizaciones, la tienes automatizada, ¿no? Y al final, así que conseguimos pues trabajar y sobre todo hacer tareas de valor añadido donde de verdad las personas que se dedican a talento y que se dedican a personas están centradas en cosas que aportan muchísimo a la organización, efectivamente. Además, qué interesante, ¿no? Porque además vosotros que a vuestro cliente le queréis dar una experiencia muy cuidada, muy digital, claro, esto lo tenéis que transferir también internamente.
para que Totalmente. la persona que entra vea que es algo que se respira dentro de la organización, que no es algo que solamente se haga de cara afuera, sino que internamente es que es todo innovador, es que es todo digital, es que es todo eficiente, es que sí que, o sea, buscas que un poco las personas se centren en donde aportan valor, ¿no? En donde tienen un valor para Montepino, en esa gestión que hacen de sus distintas funciones y no en tener que hacer temas operativos como, por ejemplo, el rollo que es lo del registro de viajes y gastos, ¿no? Efectivamente. Lo que ponía. Sí, sí. Y luego es que encima tienes la parte de que una vez que te lo han hecho eso, puedes completar con toda la parte de analítica de datos, que también es algo muy, muy interesante que está a día de hoy en nuestra mesa y que es muy bueno el poder anticiparte a muchos de los problemas futuros que vas a tener en la organización solamente por analizarlos, ¿no? Pues puedes identificar perfiles con gran potencial y cómo prevenir el riesgo de abandono de ese talento deseado, puedes conocer niveles de satisfacción para la toma de decisiones en situaciones estratégicas, puedes invertir muchísimo más tiempo en tareas que de verdad te aporten y que digas, pues bueno, me voy a centrar en construir, en la creatividad, ¿no? Totalmente de acuerdo, y totalmente necesario. Además, en vuestro caso, que es todo tan innovador, todavía se justifica de una manera más evidente. Y ahora ya aterrizando un poco en la temática, viendo un poco las partes vinculadas más a objetivos, al final la dirección por objetivos es un proceso muy de recursos humanos, ¿no? Y que transfiere y que traslada toda la estrategia a, bueno, intentas que sea absolutamente capilar, ¿no? Y que por capilaridad llegue a todas las personas individuales de la organización. Sé que habéis planteado este modelo recientemente y que, bueno, que estáis en un proceso de afianzamiento de este modelo de objetivos. ¿Qué cuestiones, para todas aquellas personas que nos están viendo y que quizás están en ese punto inicial, que dicen, yo debería de hacerlo o vengo de un modelo de objetivos un pelín viciado donde, bueno, las consecuciones son muy altas, no hacemos una definición muy exhaustiva? ¿Qué cosas crees que para ti fueron importantes para definirlo al inicio, ¿no? Cuando te planteaste pensar en un modelo de objetivos para Montepino? Lo primero de todo, yo creo que hay que analizar la estrategia corporativa, ¿no? O sea, qué es lo que queremos empujar a corto y a medio plazo. El largo plazo a día de hoy ya nos olvidamos que ya está visto que nunca llega. Entonces, pero esto es verdad que esto lo decía Séneca ya hace más de 2000 años, que decía, no hay viento favorable para el barco que no sabe hacia dónde va. Es decir, nunca vamos a hacer las cosas bien si no tenemos claro nuestro objetivo final, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que desplegar es la estrategia corporativa y saber cuáles son nuestros objetivos a medio y a corto plazo en todas las áreas de la compañía. Una vez que tenemos la parte estratégica, la bajamos a analizar los objetivos de cada área y dentro de ellas los objetivos de cada uno de los perfiles que tenemos por áreas. Entonces, de esta manera, los objetivos, sobre todo, que nos ayuden a mantener una ruta de trabajo estable con un hito concreto, donde los objetivos sean muy claros y faciliten pues, la toma de decisiones, la autonomía de los perfiles. 2, potenciar la motivación, es decir, conseguir que la gente se sienta parte del proyecto por sentirse muy identificados en esos objetivos y, por tanto, que se sientan parte causante del resultado, ¿no? Que es un poco lo interesante ahí, que tienes equipos que de verdad consideran que el resultado de la compañía ha sido fruto de parte de resultados de su trabajo, efectivamente. Luego, yo creo que hace algo muy bonito, que es promover el trabajo en equipo y que cada día vemos más que nos aportamos los unos a los otros y que somos muy complementarios entre nosotros y que al final el tener objetivos compartidos por área hace que de una manera muy responsable tú no quieras penalizar al resto del equipo, ¿no? Entonces, genera mucha sinergia y genera muchísima solidaridad entre la gente que se dedica a lo mismo. Y luego es muy, muy interesante tener la evaluación posterior, donde no solamente se vea el grado de cumplimiento, sino se analicen un poco el porqué, las trabas que nos hemos encontrado y qué ha ocurrido hasta que hemos llegado al hito o hasta que no hemos llegado o incluso si lo hemos superado, ¿no? Por encima de las expectativas. Yo creo que una vez que ya tenemos los objetivos de cada área, tendríamos que determinar los objetivos de una manera que sean específicos. Específicos quiero decir que estén definidos de manera clara y concreta, pues si alguien se dedica a ventas, pues tienes que superar un 113% tus ventas, tal. Si alguien se dedica a marketing, pues el posicionamiento tiene que estar, o sea, X. Luego que sean medibles, que en esa medición están las cantidades que les estamos pidiendo. Y luego, en tercer lugar, que sean retadores, pero conseguibles. O sea, no hay nada peor que poner unos objetivos que nadie cumpla. O no hay nada peor que poner unos objetivos en los que la gente no se sienta identificado.
Entonces, al final, los objetivos para que sean motivadores y sean buenos y aporten al equipo, tienen que cumplir esos tres requisitos, ¿no? Y yo creo que para que los cumplan, la clave está en que tienen que ser trabajados con los líderes del equipo. Muy trabajados, sí. Sí, de una manera muy, muy participativa. Porque creo que es así como consiguen ellos desafiar al equipo, pero mantenerlo motivado al mismo tiempo. O sea, consiguen esa parte de decir, pues te pongo tanto, tú puedes llegar hasta, pero sé que lo puedes conseguir y si te faltan herramientas te las voy a dar, si te falta formación te la voy a dar, voy a poner todo a tu alcance para que seas capaz de conseguirlo, ¿no? Y yo creo que en ese reto está la motivación total y eso es lo que te lleva al compromiso de tu equipo. Y además, qué interesante, ¿no? Esos modelos de objetivos que comentas, participativos, porque, bueno, sí, en el webinar anterior estuvimos hablando de esa transferencia que hemos hecho entre modelos muy centralizados, donde parecía que todo tenía que nacer, a veces de recursos humanos incluso, que ponían los objetivos de todo el mundo, y lo que tú dices, a veces las personas perdían la identificación porque no te sientes partícipe de la definición, parece que no tienen en cuenta tu opinión o tu día a día de forma cercana y eso hace que de alguna manera no te sientas tan identificado y te desvincules un poco. Incluso que a la larga, nosotros hemos llegado a organizaciones donde las personas en el proceso de objetivos, a los 6 meses de la fijación, no podían identificar cuáles eran sus objetivos porque no lo recordaban. O sea, porque Fíjate, claro, de alguna manera no eran suyos, lo que dices, claro, ¿no? Y claro. no tenías un líder con el que te sientas y entonces defines porque sabes cuál es el rumbo hacia dónde vas. Entonces, en estos modelos que comentas, mucho más participativos, donde hay personas que se vinculan entre ellas y que además los proyectos son muy fluidos, es decir, tenemos personas muy multidisciplinares que participan en múltiples proyectos donde tienen diferentes objetivos y donde tienen que sentirse muy identificados con ellos porque realmente tienen que interiorizarlos absolutamente para poder llegar a conseguirlo, ¿no? Entonces yo creo que es interesante. Un poco a la hora de definirlo, una de las cuestiones que te planteas, ¿no? es implantar ese modelo, ¿no? Es decir, bueno, lo aterrizamos en la organización independientemente de que, bueno, ya pudierais tener situaciones previas de modelos de objetos. Entonces, en esta redefinición es fundamental, de alguna manera, lo que comentabas de definir esa digitalización que vas a hacer. Nosotros, en nuestra experiencia, nos encontramos con organizaciones donde gestionan este tipo de procesos de una forma semi-manual, pues con ficheros de Excel, con ficheros de Word, que al final, un poco lo que comentabas anteriormente, dificulta también para los responsables del capital humano de la organización un poco esa analítica, ¿no? Porque te llegan inputs de 1000 sitios y al final acabas haciendo una labor de gestión de ficheros que dices, efectivamente, un poco me pierdo. Entonces, en vuestro caso, que lleváis un poco la innovación y la digitalización por bandera, un poco qué feedback le darías a esas organizaciones que se encuentran en esa fase de implantar, de tener un modelo medio definido y decir, bueno, ¿yo ahora qué hago con este modelo? Me lo llevo a un Word, lo distribuyo en Excel, defino un sistema y apuesto por una herramienta. Un poco tú cómo les recomiendas, ¿no? que empiecen con ese proceso. Sí. O sea, yo lo primero definiría objetivos, ¿no? Objetivos los definiría a partir de 5 tips que pondría. Entonces sería, el primero, ser conscientes de la misión de cada empleado. O sea, tú tienes la misión corporativa y luego el qué. Importante definir qué esperamos de cada persona y sobre todo transmitírselo a esa persona para que sea consciente. 2, establecemos objetivos cortoplacistas. Creo que es importante meter la parte de cortoplacista, que se pueden convertir los llamados KPI. Ahora está el nuevo concepto de OKR, que al final no dejan de ser objetivos y resultados clave de la compañía, donde son más dirigidos a impulso, a perfiles más conseguidores, y donde la diferencia con los KPIs más antiguos es que es el propio colaborador el que se autodefine sus objetivos. Pues bueno, una vez que ya tienes a un tío que tiene cierta experiencia y que sabe qué se espera de él, es muy, muy interesante que él mismo te proponga cuáles son sus retos para ese año, ¿no? Porque ya le tienes totalmente enchufado. Además, si no está definido, va a estar súper involucrado en su consecución, ¿no? Ya que lo he dicho yo. Efectivamente, ahora sí que lo consigo, ¿no? O sea, porque en ningún caso puedes decir, pues es que yo esto no me veo, esto. Entonces, que esa conversación sea a priori del establecimiento de los objetivos, lo veo muy, muy interesante. Luego, por supuesto, tiene que haber unos objetivos a medio plazo que den la estabilidad a la estrategia, que vienen marcados del liderazgo de los equipos, pero sobre todo marcar unos porcentajes en función de la importancia que le tenemos que dar. O sea, el objetivo al final no tiene por qué ser uno. Nosotros los tenemos divididos en niveles, pues yo creo que es muy importante poner porcentajes
y sobre todo vincularlos a objetivos económicos. O sea, esto sí que creo que es la clave de que hay que retribuir los resultados y esos resultados se tienen que retribuir a partir de la consecución de esos objetivos. Y todo esto, por supuesto, no tengo ninguna duda de que tiene que estar volcado digitalmente. Porque al final lo que decías tú ahora mismo es cierto, si no te puedes convertir en un generador de fuentes de información en el que procesar los datos te cueste tanto que una vez que los tengas que analizar ya no tengas ni ganas ni tiempo. Y ese yo creo que ese es el gran problema cuando no somos capaces de integrar la tecnología con nuestros procesos y generar eficiencias, ¿no? O sea, creo que tenemos que admitir que cada año vamos a estar sometidos a un constante cambio, que nuestros procesos es muy normal que cada año se hagan de distinta manera porque van evolucionando y que en esa evolución, por supuesto, el componente inicial es la tecnología, la digitalización. Y en esa evolución que comentas, al final es adaptarte y ser coherente, ¿no? Lo que estábamos viendo, el aplicar esa coherencia de que hay una dirección por objetivos, de que hay una misma orientación, de que las personas ocupan unidades o direcciones que luego tienen unas tareas individuales y que tienen una misión como la posición específica que ocupan, ¿no? Al final esa coherencia que vosotros tenéis, intentáis, bueno, cerrar el círculo, ¿no? De alguna manera. Efectivamente, o sea, yo al final cuando hablo de coherencia, lo primero, que no creo que sea nada retador lo que hablamos, ¿no? Poner a una persona unos objetivos con los que no se identifique. No es que sea retador, es que encima yo creo que desmotiva totalmente a cualquier persona el ponerle unos objetivos en los que no se identifica, ponerle unos objetivos inalcanzables, por ejemplo, a un equipo comercial, que también es algo que dices, pues es que para esto, o ponerles algo en lo que no lo vean como una meta con ciertos logros, ¿no? Entonces, yo creo que para ello es muy, muy importante aterrizar bien con los jefes de equipo, aterrizar sus objetivos de ese año y hacerlo de una manera muy colaborativa, como hablábamos, y sobre todo donde se consiga impulsar la motivación total de esa persona para sacarle su potencial. Pues nosotros, por ejemplo, lo tenemos dividido entre tipos de objetivos. Tenemos unos objetivos corporativos que responden al plan estratégico de la compañía y que los tenemos todos de manera transversal. Y luego puedes tener otros dos tipos de objetivos, que puedes tener los dos o uno, o dependiendo del año. Son objetivos de área, que son los que compartes con otros compañeros y donde vais directamente a por algo en común. O podéis tener tus objetivos individuales porque sea un proyecto concreto que queremos que lideres, ¿no? O que lleves tú o que seas capaz de hacerlo. Entonces, nosotros, por ejemplo, a día de hoy es verdad que impulsamos mucho la parte de aplicación de los criterios SG en todas nuestras áreas, y entonces el 100% de la plantilla pues tiene un objetivo siempre vinculado a lo que se refiere a estos criterios, pero en cada una de sus áreas. Y de esta manera conseguimos que los objetivos lleven a cabo lo que nosotros queremos, ¿no? Nuestro plan estratégico. Claro. Y un poco alineados con esto que comentabas de esos proyectos estratégicos que quieres que los equipos o que las personas individuales lideren, donde tienen más capacidad, hablaríamos un poco del intraemprendimiento, ¿no? Al final, esas personas con talentos increíbles que consigues captar en tu organización, que puedan desarrollar absolutamente todo su potencial y que no los tengamos enfocados o acotados a una posición concreta, sino que vosotros sois un ejemplo claro, ¿no? De dar un poco alas a las personas individuales para que desplieguen todo su potencial. Sí, de hecho me encanta tal y como lo has descrito porque, o sea, nosotros apostamos muchísimo por la autonomía de las personas y la asunción de responsabilidades, ¿no? Y al final siempre decimos, preferimos 1000 veces que os equivoquéis a que no lo hagáis, o sea, lanzaros a la piscina. Y eso, y ahora mismo estamos en un proceso de transformación en los modelos de trabajo y en el cómo nos comunicamos los unos con los otros. Sí que queremos llevar a cabo una transformación en total, donde queremos pasar a modelos colaborativos, donde trabajemos por proyectos más que por áreas. Y entonces, en este nuevo modelo, yo sí que veo que encaja muy, muy bien el concepto de paquete retributivo modelo intraemprendimiento, ¿no? Que me encanta a mí como economista que soy. Entonces, claro. ¿Cómo me imagino este modelo? Pues me lo imagino con un sueldo fijo, me lo imagino con unos bonus ligados a unos objetivos, pero esos bonus pueden ser 1, 2 o varios en función de tantos objetivos como tú persigas ese año, y que esa modularidad incluso la pudiera elegir el propio colaborador, ¿no? Yo creo que sería muy, muy interesante encontrarnos con personas que fueran capaces
de medir su carga de trabajo según el momento vital que vivan y, por tanto, modularizar su sueldo en función de tantos objetivos como lleven a cabo ese año, más o menos en función de la carga de trabajo que quieran llevar, ¿no? Pues sí que lo veo muy claro como si cambiamos a un modelo en el que vayamos a por proyectos y no tanto por áreas, se pueden destacar, se pueden poner unos bonus por esos proyectos conseguidos y si hay una persona que es capaz de estar en 5 proyectos, pues se puede llevar los bonus de cada uno de ellos. Si hay otra que por X causas quiere estar metida solamente en 2, pues se llevaría esos 2. De manera que podríamos conseguir modularizar los sueldos de donde la gente se sienta muy partícipe y donde se sientan muy retribuidos por su carga de trabajo, ¿no? Y de esta manera yo creo que conseguiríamos los grandes objetivos que cualquier director de personas puede tener, ¿no? El primero sería un equipo en continuo reto y, por tanto, totalmente motivado. El segundo sería tener una clara orientación a resultados, por tanto, tener conseguidores continuamente en la organización. Y el tercero, que es muy importante a día de hoy, es adaptar las cargas de trabajo a los momentos vitales de la gente y, por tanto, fomentamos totalmente la conciliación y la flexibilidad. Yo creo que esto, bueno, es un sueño, ¿no?, a perseguir, pero nosotros nos vamos a poner en marcha con ello y yo lo veo como una idea muy chula y que puede ser muy potente para el día de mañana. Claro, y que además al empleado, al colaborador que lo escucha, conecta rápido, ¿no? Porque al final la organización te permite adaptar tu trabajo, tu día a día, tu expectativa, tu ambición a nivel de evolución a tu retribución, ¿no? Entonces es como intentar cuadrar la balanza. Esto nos da pie para hablar un poco de ese plan retributivo con un enfoque muy global. Ese plan que al final nos permite retener talento y tenerlo siempre motivado con esos mix de salarios, ¿no? De un paquete retributivo que contempla tanto esa parte más tangible y muy vinculada con esa parte emocional, porque al final, bueno, todos de alguna manera necesitamos ver también compensada esa parte emocional, que es la que te sustenta en el día a día y te permite tener como ese equilibrio de vida laboral, vida personal, que te ayuda, ¿no?, a sobrellevarlo. Totalmente, sí. Yo creo que, de hecho, los paquetes retributivos a día de hoy pues cada vez son más amplios, ¿no? O sea, tú ya no concibes una organización que solo pague el sueldo y punto. Pues yo creo que dentro de ese paquete retributivo se pueden meter herramientas como pueden ser la parte de salario variable ligada a objetivos, que eso es muy chulo y reta mucho, pero puedes meter luego también como parte de la retribución seguro médico, que es nuestro caso, que tenemos para todos, incluso dejar que entre los familiares, la aportación al plan de pensiones y poder tú también lo puedes completar con tus límites individuales deducibles. Bueno, pues al final pones un poco todas las herramientas económicas a tu gente para que puedan incrementar al final su nómina líquida, ¿no? Porque al final, dentro de lo bruto, que es lo que tú les pagas, pues ellos tienen varias acciones para hacer de manera que el líquido no se les vea tan penalizado. Pues puedes darles la opción de modularizar mediante retribución flexible su sueldo. Pues bueno, son cosas muy interesantes que yo creo que ya hoy en día todas las organizaciones tienen que aterrizar a los equipos y las tienen que poner en marcha, ¿no? Pero luego, después de todo ese paquete, tenemos la experiencia usuario, que yo al final siempre digo a día de hoy es tan o más importante como la experiencia cliente que estamos hablando. Pues porque estamos ya claramente convencidos de que el bienestar de nuestros equipos es lo que mayor rentabilidad te genera como empresa y, por tanto, tenemos que ser capaces de darles a cada uno y de estar a la altura de las necesidades que cada uno de ellos requiere, ¿no? Entonces yo creo que percibe el cliente al final. O sea, efectivamente. El punto en el que están los colaboradores y las personas que forman parte de una organización es lo que primero percibe el cliente. Efectivamente. Y seguro que te ha pasado a ti 1000 veces que te mueve este proveedor o te mueve este cliente por la persona, no por la firma. O sea, porque al final claro, con el que estás hablando pues tienes feeling y te sientes muy a gusto y dices, bueno, pues es que... Y de hecho ha habido muchas veces pues que se ha movido gente y ha movido parte de la cartera de clientes precisamente por ese feeling, ¿no?, con los empleados. Entonces yo creo que sí que es muy interesante esa experiencia de usuario que sea muy buena, sobre todo para quedarnos a la gente, al talento deseado. El proceso de onboarding es muy importante, enseguida saber arropar, porque yo creo que cada día vamos a ir más con las nuevas generaciones a atender a un modelo en el que tenemos que aceptar cierto nivel de rotación y que lo único que tenemos que hacer es minorizar, hacer más pequeñito el impacto de esa rotación. Y, por tanto, con procesos de onboarding más ágiles y donde la gente sea capaz de adaptarse en menor tiempo, pues tendremos esa parte más o menos solucionada. Pero luego sí que creo que una vez que ya estás ahí, la formación continua junto con los proyectos retadores
es lo que te genera la pasión de la gente. O sea, creo que tenemos que ser capaces de llegar a cumplir el que la gente se sienta muy, muy partícipe del proyecto y que se sientan muy parte de los resultados. Y esto, pues bueno, está por supuesto siempre sujeto bajo un paquete retributivo económico bueno, que al final es lo que te genera que una persona esté a gusto, pero sí que es verdad que el cómo hace su día a día pesa muchísimo más de lo que piensan las empresas, lo a gusto que estén, el líder que tenga, los proyectos que le pongas encima de la mesa y los retos que tengas que afrontar. Es que además pasamos un montón de horas en el entorno laboral, compartiendo con compañeros, compartiendo los proyectos. Es decir, es mucho más importante de lo que a priori parece, ¿no? El decir, no, es que es mi trabajo, no, es que es parte de tu vida. ¿Sabes? Efectivamente. Muchas veces el trabajo al final es parte de tu vida y en la medida en la que tú te sientas más identificado con la compañía, con sus valores, con tus compañeros, eso hace que esa fusión te haga ir al día a día con una alegría diferente porque, bueno, de alguna manera sientes que estás donde debes estar. Justo, sí. Bueno, pues creo que ha sido súper interesante, Cristina, estas visiones que nos has permitido, ¿no? Asomarnos un poco a la ventanita de Montepino, asomarnos por una ventana y conoceros un poco más. Si te parece ahora, lo que vamos a hacer es vamos a pasar a ver las preguntas que nos han ido formulando. ¿Vale? Y si te parece, yo te las voy leyendo. Venga, genial. A ver. Vale, nos preguntan, Cristina, ¿cómo habéis afrontado en Montepino el aterrizaje de objetivos dentro de los equipos cuando hay personas que no están muy alineadas con tener objetivos cuantitativos? A ver, en nuestro caso no son todos los objetivos cuantitativos de números, puede haber cualitativos o puede haber de plazos. Es decir, me parece muy, muy interesante la pregunta porque hay veces que nos hemos encontrado con este tipo de perfiles y lo que hemos trabajado es por poner unos proyectos pues, que fueran, por ejemplo, conseguir algo, conseguir una mejora, algo que igual incluso parte de una sugerencia inicial en el entorno que hablábamos de intraemprendimiento, ¿no? De decir, bueno, pues cuéntame tú cómo te sientes y tal. Hay gente que nos ha hecho propuestas de mejora, de sugerencias que implicaban mucha carga de trabajo por el cambio de metodología, entonces han tenido como objetivo ese cambio y el llevar un poco la gorra de coordinador de ese proyecto. Entonces, en este caso no estamos hablando de una cifra que sea la que mida sus resultados, sino que es el hecho de haberlo cumplido o no en un plazo establecido. Vale, nos pregunta Ángel, ¿habéis tenido que formar a los líderes para afrontar el proceso de dirección por objetivos? Sí, o sea, de hecho, más que formar ha sido concienciar. O sea, sí que es verdad que nosotros al tener un crecimiento muy, muy rápido en los últimos años, claro, muchas de las incorporaciones de los perfiles senior que tenemos a día de hoy hemos sido fichados de otras compañías de hace 2 o 3 años. Entonces, para ese equilibrio que hemos hablado de los líderes, hemos hecho muchas sesiones de concienciación de qué estilo de liderazgo queríamos implantar aquí internamente. Y a partir de ello hemos hecho, de hecho, vías de estrategia de salir fuera y de reflexionar sobre lo que queríamos conseguir de nuestros equipos y de qué manera lo queríamos conseguir. Y entonces conseguir que esa cultura se impregnara en todos nosotros y que seamos capaces de bajarla al mismo nivel, ¿no? Y con el mismo nivel de comunicación todos nosotros a nuestros equipos. Vale, nos pregunta también Ángel, nos dice, en mi situación estoy absolutamente convencido de que implantar un proceso de dirección por objetivos es interesante para la organización, pero el director general no lo tiene del todo claro. ¿Cómo podría afrontar el defender que es imprescindible afrontar una dirección por objetivos para el beneficio de la estrategia? Eso también nos sucede a veces, ¿verdad? Que desde recursos humanos intentamos impulsar alguna cosa y hay veces que hay algunos comités que no terminan de verlo. Yo es verdad que claro, por mi formación, yo pondría números detrás. O sea, me parece muy, muy interesante el defender, porque hasta el día de hoy, si es que de hecho yo hablaba de que había muchos comités de dirección en los que ni tan siquiera entraba antes el perfil de recursos humanos, ¿no? Que ahora te parece igual alucinante. Pues esto hace 15 años pasaba. Entonces, sí que es verdad que muchas veces las propuestas, pues en la dirección, si es más, tiene una visión igual más tradicional, no lo llegan a entender. Entonces, yo le pondría números. O sea, yo al final pondría un porcentaje de lo que me va a costar más la masa salarial de meterle esos objetivos. Los objetivos, para que sean realmente motivadores, deberían de ir en torno a un mínimo
5-10% del salario bruto, porque hagas un poco los números. Entonces, se puede cuantificar un poco la masa salarial que te va a costar esa implementación de los objetivos y intentar ver en qué áreas podemos mejorar o a partir de esos objetivos, cuáles serían los resultados que consideráis que se podrían conseguir con y sin ellos. Y vemos esa diferencia numérica. Y al final es todo cuestión de números, ¿no? Pues dices, bueno, pues me va a costar esto conseguir esto. ¿Me lo compras o no? O sea, que lo vean como una inversión más que como un gasto. Porque al final, cuando hablamos de nuestra gente y nuestro equipo, el meterle unos objetivos no es más que invertir en esa palanca. El decir, pues aprieto un poco más el acelerador, echo un poco más de gasolina y entonces igual consigo ir más rápido o consigo ir mejor. También tenemos que ser capaces del equipo transmitirle esto para que entonces aprieten ellos el acelerador. O sea, no vamos a hacer lo mismo por más. Si te estamos poniendo esto, queremos que tienes que ver esa respuesta. ¿No? Claro. A ver, nos pregunta Marta, bueno, nos hace una afirmación y luego nos pregunta, para mí lo más difícil es definir objetivos para puestos que no sean comerciales, que para ella resulta lo más fácil. Y pregunta, ¿cómo habéis conseguido definir objetivos en el 100% de la plantilla? Un poco alineado con lo que has dicho, ¿no? De que tenéis objetivos cuantitativos, cualitativos, ¿no? Que veis un poco el detalle del día a día del puesto para poder... Sí, efectivamente. O sea, claro, los objetivos comerciales era como lo que venía de siempre, ¿no? Entonces, eso sí, el incentivo comercial que es históricamente el que más se ha trabajado, ¿no? Efectivamente, y yo creo que es el que mayor impacto económico ha tenido hasta ahora, pues que hablábamos de estructuras salariales en las que igual era el 40-50% del sueldo, ¿no? En la comisión comercial. Bien. Claro. Pero luego para todos los demás es que tenemos que abrir el abanico de que no tienen por qué ser solamente números los que te den ese resultado, ¿no? Por ejemplo, podemos ponernos en el área de pues, plazos. Entrega en plazo y forma de algo. El ser capaz de integrar una nueva metodología en un proceso determinado. Nosotros estoy haciendo como memoria un poco de lo que tenemos en todas las áreas, porque tenemos desde legal, que por supuesto cada una tiene sus objetivos individuales y de hecho son objetivos muy, muy interesantes porque se han trabajado con las personas del departamento jurídico y por ejemplo pueden ser desde la implementación de un nuevo sistema que te avise de las alertas de las novedades jurídicas, o sea, todo aquello que nosotros consideramos una mejora y como subir escalones hacia nuestro plan estratégico. A mí, claro, todo aquello que potencie el impulso de mi gente, al final es objeto de ser objetivo como tal. Entonces, lo que tenemos que pensar es un poco la misión de ellos. ¿Qué es lo que quiero conseguir de esta persona? Y en esa misión, aunque sea sin números, podemos conseguir el objetivo que le queremos poner. Sí, que igual a veces es cambiar un procedimiento o un proceso dentro de un departamento que va a permitir que sea mucho más eficiente y no tiene por qué estar vinculado a una cuantificación económica o de un dato mucho más cuantitativo. Yo creo que es importante lo que tú decías, ¿no? El entender muy bien cuál es la misión del puesto para poder asociarle unos objetivos que no tienen por qué ser los que quizá más obvios nos puedan resultar, sino que son fruto un poco de ese conocimiento absoluto de la misión de esa persona, ¿no? Y de qué es lo que puede dar más allá de lo que está haciendo a día de hoy, o cómo lo pueden hacer mejor, porque a veces no es cuestión de hacer más, sino de hacer mejor y eso ya te permite, ¿no? Cambiar. Sí. Vale, nos dice, ay, no veo el nombre, Arseni, nos dice, buenos días, muchas gracias por tu presentación, Cristina, y nos dice que tiene una duda. ¿Cómo afrontáis el absentismo anual de un trabajador en relación a los objetivos? ¿Es proporcional el tiempo trabajado efectivamente con lo que al final percibe, ¿no? ¿O es solo el cumplimiento del objetivo sin tener en cuenta el tiempo trabajado lo que cuenta? Esto a ellos nos dice que le trae bastantes quebraderos de cabeza. Gracias. Un poco, sí, ¿cómo afrontáis esos casos en los que puede haber, o cómo afrontarías esos casos en los que puede haber una persona que tenga un absentismo prolongado en el tiempo en relación a esos objetivos y entiendo a la retribución variable de ellos? Sí, proporcional, evidentemente, proporcional a la parte que no ha estado, o sea, que ha estado en trabajo efectivo, ¿no? O sea, yo creo que sí que además esto es muy, muy importante recalcarlo porque bueno, en todas las organizaciones nosotros justo no llegamos nunca a tener esos perfiles de, pues somos gestores de fondos, es otro perfil, ¿no? Pero me puedo imaginar perfectamente lo que me estás comentando y yo te diría que yo lo haría proporcional al tiempo. Porque al final me parece muy interesante el que también el de al lado que está cumpliendo unos objetivos y que va con esos objetivos y está yendo todos los días a trabajar,
lo vea y sea consciente de que, bueno, pues que esto es lo que, pues que no pasa nada, que al final cada día está premiado y cada periodo trabajado está premiado y ese premio pues son los objetivos conseguidos. Entonces, otra cosa sería en el caso de que nos encontráramos con perfiles que tienen unos objetivos muy definidos y que resulta que el que tiene un absentismo X los cumple al mismo nivel que el que está dentro todo el día. Entonces ahí igual habría que analizar qué tipo de perfiles tenemos, ¿no? Y si es que hay mucha diferencia a nivel de cualificación o le falta algo al que está dentro, pero lo normal y natural sería que el que tiene esa parte de abstención ante objetivos que puedas poner mensuales o trimestrales de evaluación, que fuera proporcional al puesto de trabajo efectivo. Y es muy normal ponerlo como una de las cláusulas adicionales al complemento por objetivos. Claro. Y de alguna manera también te hace hacerlo como muy lógico, ¿no? Al final, el aplicar la fórmula que digas, bueno, va a ser proporcional al tiempo de presencia en tu puesto de trabajo y no al tiempo que has estado ausente, yo creo que también es algo que se entiende, ¿no? Y que Total. Lo que tú dices, si quizá lo pones como una cláusula, te evita un conflicto posterior que pueda generarse cuando de repente llega a final de año y percibe o es consciente de que ha tenido una percepción dineraria inferior, ¿no? Sí. El tener ese punto claro yo creo que también es fundamental. Vale, nos pregunta, a ver, es que algún nombre se me corta. Nos pregunta Alejandro, hola Cristina, hablabas de la importancia de trabajar con objetivos cortoplacistas. En relación a esto, ¿cuál crees que es la mejor manera de evaluar estos objetivos? ¿De forma mensual, trimestral, semestral o anual? En mi opinión, creo que puede ser interesante evaluar objetivos cada menos tiempo, pero eso implica una mayor dedicación por parte de los managers, lo cual provocaría cierta reticencia o desinterés en algunas personas. Entonces, te pregunto un poco cómo ves esos objetivos más cortoplacistas, si los llevas un poco a final de año o hacéis evaluaciones más frecuentes. No, los cortoplacistas, que son los que yo llamo OKR, esos son muy interesantes hacerlos trimestrales. Y a nivel de carga de trabajo, pues una vez más, si digitalizamos el proceso, tampoco es tanta carga de trabajo, porque al final, trimestralmente te salen las alertas, tú ves un poco, incluso el propio colaborador en nuestro sistema es capaz de meterle el dato. Entonces, no te genera mucho más trabajo que el hecho de ser consciente de cómo va tu seguimiento, que me imagino que lo harás igual, aunque su evaluación fuera a ser al final del año, ¿no? Tú vas viendo un poquillo cómo vas. Entonces, yo creo que el periodo que yo diría son 3 meses, y a los 3 meses sí que se hace ese seguimiento y, por supuesto, se cobra en proporción esos 3 meses. Porque creo que también esas píldoras económicas, sí, esas impulsan mucho. Además, lo que comentabas, de alguna manera, el seguimiento, cuando es un poco más cortoplacista, también es más sencillo, ¿no? Porque aunque sí que es cierto que te hace evaluar, pero también te hace plantearte la situación en la que estás de una forma mucho más constante, porque a veces, pues si te planteas un objetivo que finalizaste en marzo y te lo estás pensando en diciembre, pues igual ya no tienes esa visión tan cercana de cómo ha sucedido, que te permite evaluarlo de una forma un poco más certera, o sea que es interesante. Sí. Vale, nos dice Begoña, me está resultando muy interesante y ya que se está grabando, ¿se va a enviar la ponencia? Sí, os enviaremos cuando terminemos, os enviaremos el vídeo, o sea, nos dais un tiempecito para editarlo y compartiremos el vídeo con vosotros. No os preocupéis, que lo tendréis. Vale, pues yo creo que si no me he dejado nada en el tintero, creo que hemos estado repasando todas las preguntas, que creo que han sido muy interesantes además. Muy bien, sí, la verdad que sí. Pues Cristina, 1.000.000 de gracias. Nada. Cristina y yo nos conocemos un poquito, entonces probablemente no voy a ser objetiva. Así que muchísimas gracias una vez más, es un placer charlar contigo, es un placer escucharte. En Montepino creo que estáis siendo un referente en el sector y bueno, solamente hace falta mirar un poquito, ¿no? para verlo y ver un poco esa proyección que tenéis tan brutal en un tiempo tan acotado. Así que, oye, mil gracias una vez más. Gracias a vosotros, de verdad, está muy a gusto y me gusta mucho que os haya gustado, encantada. Pues un abrazo, Cristina, nos vemos pronto. Vale, muy bien, hasta luego. Chao. Adiós.